No, mira, Manuel, primero hay que decir, ¿qué tan importante es el testimonio del Conejo Poveda, que conozco hace muchos años? Mira, llegó el jovencito a México, un hombre chaparrito, chaparrito, quizá mira unos 65, este, un hombre que llegó a México e hizo una carrera paralela, en paralelo a la de Genaro García Luna, uno como criminal declarado, el otro como criminal desde dentro de las esferas gubernamentales, que tú sabes que en este país se puede hacer eso, ¿va? Puede ser narcotraficante, puede ser extorsionador, secuestrador y trabajar en el gobierno de México. Hasta parece que entre más delincuente y más peligroso, mejor. Este, no, mira, es muy importante. El Conejo Poveda llegó a México a hacer una carrera paralela y en 2006, cuando Genaro García Luna es nombrado secretario de Seguridad Pública de México, el Conejo Poveda ya era un hombre muy cercano a Arturo Beltrán Leiva. Arturo Beltrán Leiva le traficaba, para que tengamos un contexto, 40 millones de dólares en droga solo en ganancias para el Conejo Poveda. O sea, de ese nivel era el trabajo del Conejo Poveda, que es un colombiano que llegó a México como un criminal de poca monta, en realidad un criminal, pero tú sabes que en este país se permite todo eso, pero que se hizo importante primero porque era el responsable de traer a modelos colombianas, que era una especie de prostitución para los comandantes y para los comisarios de la Secretaría de Seguridad Pública. Una vez que pasaba lo que tenía que pasar, regresaban ellas a Colombia, pero con una modalidad, regresaban cargadas de dólares. Mira, nunca los tocaron, nunca tenían permiso de Genaro García Luna de hacer todo lo que quiera. Ayer en su testimonio lloró, ¿verdad? Pues cómo no va a llorar. Mira, 40 millones de dólares mensuales, es una maravilla. Fíjate, cuando lo arrestaron, en noviembre de 2010, tenía un castillo medieval en Querétaro que tenía 219 habitaciones, un helipuerto al que llegaban helicópteros llenos, repletos de droga. Luego llegaban jerarcas de la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública y salían con maletas de dinero y con droga también. Tenía este espacio para albergar a 378 personas. Tenía una cuadra de caballos portugueses pura sangre. Tenía, fíjate, la muralla, como se conocía a ese pequeño rancho de 14 hectáreas del Conejo Poveda, tenía 15 tigres de Bengala, jaguares, cebras, osos, leones. Esto independiente de una residencia que él tenía en Ciudad de México, con lo mismo, con lo mismo en una zona que se llama o que se le conoce como Desierto de los Leones, en la delegación, entonces delegación Coajimalpa. Tenía hipopótamos, monos araña, avestruces. Era una especie, o quería ser una especie de Pablo Escobar Gaviria en México. Y para eso trabajaba. La primera vez, mira, en el 18 de octubre de 2018, lo intentan agarrar por primera vez. Y se da la fuga. Ya después se supo que para darse a la fuga le entregó a los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública que encabezaron aquel operativo en la residencia del Desierto de los Leones 80 millones de dólares. 80, que por eso terminan matando a un comisario del Estado Mayor de la Policía, de la Secretaría de Seguridad Pública, Edgar Enrique Vallardo del Villar, lo asesinan por esos 80 millones, cuando el comandante Vallardo había llegado a un arreglo con la PGR para, para dar a conocer los nombres de los comandantes que se habían llevado los 80 millones de dólares. Entonces, esa es la importancia del Conejo Poveda. Está documentado, esto que te platico, no es porque yo te lo diga, no, lo tengo documentado,
con documentos, valga la repetición, de la PGR, que así lo publicó en García Luna, El Señor de la Muerte. Entonces, la importancia del Conejo Poveda es que él tenía paso libre en el aeropuerto de la Ciudad de México para meter lo que quisiera, y era el responsable de la prostitución que consumían los comandantes de la Secretaría de Seguridad Pública, Manuel. Correcto, maestro Paco Cruz. Maestro, me gustaría que habláramos del agente de la DEA, que es en este momento el testigo dentro del caso de Genaro García Luna. Se llama, en efecto, Miguel Madrigal. Este agente de la DEA estaría testificando bajo juramento que pues tienen información desde el 2010 dentro de la agencia de la DEA, que tuvo noticias de las presuntas colaboraciones de Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa, y lo acaba de declarar justamente ante el jurado este agente de la DEA, Miguel Madrigal. Me gustaría saber si conocemos este perfil en específico, porque luego hay agentes de la DEA, maestro Paco Cruz, que de alguna manera encontraron un negocio en hablar de historias de narcotráfico y andan dando entrevistas en Miami, o sea, como que para el sector latino, y es más farandulería que hechos reales. No voy a mencionar estrictamente a nadie, usted ya sabe, pero este caso ante una corte, ante un tribunal, ¿es creíble? Miguel Madrigal, DEA 2010, ya sabía de Genaro García Luna. Mira, nada más hay que tomar en cuenta, ¿recuerdas cuando platicamos? Yo te decía, lo importante de este juicio es que van a ir armando cadenas de complicidades y que esas son las que vamos a conocer. Si te das cuenta, primero le antecede el Conejo Poveda, ¿sí? ¿Y quién es el Conejo Poveda? Además de todo lo que de todo lo que te dije, era el informante de la DEA, era el informante de ellos, era el informante. Mira, cuando capturan la segunda vez al Conejo Poveda en noviembre de 2010, lo secuestran, lo torturan un rato, pero lo dejan vivo. Porque estos agentes de la DEA habían pedido que le respetaran la vida y se lo entregan a Estados Unidos. Entonces, ve cómo van relacionando los testimonios, en este caso de un narcotraficante como el Conejo Poveda, que viene del cártel del Valle del Cauca, el último gran cártel de Colombia, y luego lo hilan a un agente de la DEA, a Madrigal, que estuvo aquí en México. Pues era su informante. Entonces tú ve cómo van armando una historia, y lo mismo pasó con los testimonios del Grande. Tú ve, les van armando una historia. Entonces, no están hablando de balde, están ante un gran jurado, están ante los jueces máximos de Estados Unidos. No es el juez que está ahí frente, que es el que facilita el juicio. Están frente a los jueces máximos, ante el máximo tribunal soberano que hay en Estados Unidos. Entonces, no es muy válida, pero te digo, nada más hay que ver cómo hilan el testimonio del Conejo Poveda, inmediatamente meten a un agente de la DEA. ¿Quiere decir que qué? Pues porque trabajaba con ellos. No, si es válido. Mira, no solo es válido, esos testimonios los di yo, los publiqué en septiembre de 2020, ¿sí? Y digo que él le entregaba informes a la DEA. Entonces, hoy lo tienes tú ya encadenadito y sabes por qué. Y sí, están ante un jurado que es el que finalmente va a decidir la suerte de Genaro García Luna una vez que se termine el juicio y empiecen ellos a deliberar, Manuel. Correcto, maestro Paco Cruz. De hecho, esa parte resulta fundamental, porque de otra manera, pues usted sabe cómo se maneja bastante la información allá en los Estados Unidos, y es bastante sano que se tenga la visión desde acá en México. Acaba de pasar en este momento algo de última hora, maestro, y qué mejor momento que compartirlo ahora con usted. Escuche nada más. Reportan los periodistas que están adentro de la Corte de Nueva York en este preciso momento. Un policía federal ministerial con 30 años de carrera fue presentado por la Fiscalía de Estados Unidos como testigo sorpresa y soltó una bomba. Dice que vio a Genaro García Luna con Arturo Beltrán y la Barbie el 19 de octubre de 2008 a media carretera.
Ahí les va la historia. El testimonio del policía federal Francisco Cañedo Zabaleta, quien ingresó a la PFM en 1993 y se jubiló apenas en noviembre de 2022, el 19 de octubre de 2008 estaba de descanso y circulaba por la carretera libre a Cuernavaca, Tepoztlán. Poquito antes de llegar la intercepción, dice que vio unas camionetas Suburban paradas y 3 personas abajo. Redujo un accidente, lo que fuera, y ¡zas! Que se cae para atrás al ver que eran la Barbie, Beltrán y García Luna. Dice que estaban platicando y que vio a la Barbie. Estaba armado y pues que al darse cuenta quiénes eran, mejor se fue, pero luego sintió que lo comenzaban a seguir, así que mejor se detuvo y abrió el cofre para simular una falla mecánica. Se detuvo en la intersección de Cuernavaca y Cuautla, donde hay un fraccionamiento llamado Los Limones, y narra que justo ahí vio pasar las 2 camionetas. En la de frente iba Beltrán en el asiento del copiloto y la Barbie detrás suyo. Y en la de atrás iba Genaro García Luna. El policía agrega que las camionetas ingresaron al fraccionamiento y él se fue con miedo. Le contó a un compañero suyo, Oscar Granados, lo que había pasado y decidieron denunciar ante el Congreso de la Unión. Y finalmente hicieron un escrito con la dirección de él, pero el nombre de su compañero para asumir a ambos el riesgo. Y decidieron ir, adivine con quién, con la entonces diputada federal Laida Sansores San Román, hoy gobernadora del estado de Campeche, y le contaron todo lo sucedido. Laida les recomendó denunciarlo en un escrito anónimo que le entregaron a un periodista de Proceso. ¿Hubo consecuencias para usted?, le preguntó la fiscal al policía, y responde, sí, sí las hubo. En este preciso momento, maestro, es lo que se está contando en la Corte de Nueva York. ¡Está buenísimo! Bueno, fíjate, Manuel, es que, mira, ¿recuerdas 2 días antes? Habían platicado del secuestro de Genaro García Luna. Entonces tú tienes, no fue un secuestro, fue un diálogo entre amigos. ¿Por qué en la carretera Cuernavaca? Bueno, recuerda que los Beltrán Leiva, Arturo en especial, tenía uno de sus centros de operaciones en Cuernavaca, Morelos, bueno, en un fraccionamiento ahí pegado, y Genaro García Luna ahí muy cerca tenía otro centro de espionaje que operaba su esposa, Linda Cristina Pereira Gálvez. Entonces no es una casualidad, y aquel secuestro no fue secuestro, fue algo personal, fue de amigos y se fueron a dialogar. Entonces tuve cómo la Fiscalía de Estados Unidos está armando una historia para llegar a qué, a decir lo que hemos dicho nosotros. Es un monstruo, es un criminal, es un asesino que controlaba con Felipe Calderón desde Los Pinos el negocio del crimen organizado. Entonces, estos testimonios, pero mira, lo válido es que no es un testigo protegido, es que es un hombre, es un policía o un ex policía que está dando nombre y apellidos. Y cómo sucedieron las cosas, cómo los vio, pues era un agente de la policía. Entonces, esto te dice que están armándole un caso, están armándole con pequeños pedacitos que van hilando uno tras otro, uno tras otro. Y eso es lo que lo que hacen los jurados, ir hilando los mensajes que se dan en los testimonios, Manuel. Entonces, es un policía, los ve y mira, y todo concuerda. ¿Por qué? Porque había la historia de secuestro, de tal forma que no hay secuestro, sino una ida voluntaria para platicar con 2 amigos. ¿Por qué con 2 amigos? Mira, yo en García Luna, el Señor de la Muerte, documento cómo en 2005 Genaro García Luna, antes de llegar a la Secretaría de Seguridad Pública, negocia con Arturo Beltrán Leiva, con la Barbie, la plaza de Acapulco, y se desata en Acapulco una guerra violenta, brutal, que todavía no termina, ¿eh? Y luego esa guerra se extiende a Zihuatanejo, las mejores playas de México, Acapulco, Zihuatanejo. Entonces, la historia está pasando ahora, y no es algo que no hayan contado los policías, es algo que dieron aviso y ellos entregaron los documentos anónimos. Correcto, maestro.
Para finalizar, agradeciéndole por supuesto su presencia en todo momento, maestro Francisco Cruz, periodista y escritor de varios libros, entre ellos justamente García Luna, El Señor de la Muerte. Maestro, ¿sería erróneo empezar a conceptualizar chayote? $300,000 fueron los que afirma el Conejo que se repartieron a diferentes medios de comunicación. No se sabe qué medios de comunicación, pero si fue en el 2008, maestro, pues se sabe cuál era ese duopolio televisivo que era amo, rey, señor y dueño de las narrativas en México. Tanto es así que hasta en problemas relacionados al narcotráfico se vieron en el extranjero cuando se entraron drogas en camionetas de Televisa, si no me equivoco, en Centroamérica. Entonces, punto, maestro Francisco Cruz, sería un error empezar a llamar, que nos diera su opinión también vinculada al origen de lo que es el chayote. ¿Cómo nace el chayote? ¿Por qué se le dice chayote? ¿Cómo iban a recibir? ¿Cómo nace esa historia del chayote? Para que lo tengamos bien claro y definido, maestro. Mira, Manuel, primero, ya tenemos que hablar de narcoperiodistas abiertamente, va. Sí, ya, tenemos que hablar de No ahora, mira, hemos tenido narcoperiodistas por mucho tiempo. Lo único que se había salvado es que en la capital del país no se hablara de narcoperiodismo, pero ya lo tenemos que ser muy claros, tenemos que hablarlo, tenemos narcoperiodistas, claro, tenemos periodistas, comunicadores, digo yo, que servían a García Luna, que lo querían hacer presidente, que recibían beneficios de él, que recibían información que Genaro García Luna quería hacer, quería que conocieran. Tenemos confirmado, que Televisa recibió 120 millones de pesos por hacerle imagen a Genaro García Luna y que ese programa para hacerle imagen a García Luna, que se llamó El Equipo y que fue un fracaso, que ese programa era supervisado directamente por la Presidencia de la República. Entonces, mira, no solo tenemos que reconocer que hay periodistas chayoteros, sino que tenemos narcoperiodistas y entender que el chayote no es un mito, Manuel. La corrupción de los periodistas, mira, sobre el chayote hay varias versiones, pero yo conozco una que es muy clara y que a mí me han contado, que me contaron periodistas viejos que conocieron al general Lázaro Cárdenas del Río alguna vez, cuando estaban los problemas por la nacionalización del petróleo. El general fue a hacer una gira, y se llevó, como siempre van los periodistas, a varios comunicadores importantes de la época, y llegó un momento que se desaparecieron, el general con un periodista de esos importantes. Y otros periodistas le preguntaron al jefe de prensa, a otros funcionarios de la presidencia, ¿dónde está el general con fulano de tal? Y le dijeron, fue a la siembra del chayote, ¿sí? Y ahí nace el embute, chayote, sobre, que no es más que la compra de conciencia de periodistas. Recuerda, hemos tenido periodistas famosísimos por manipular, esconder, callar, silenciar información. Y tenemos, bueno, el más conocido es Jacobo Zabludovsky. Y luego vienen otros, pero teníamos, por ejemplo, algunos como, mira, que no se conoce hoy, pero Carlos de Negri, que era un personaje famoso que cobraba por silencio. Teníamos otro que hacía una columna en Ciudad de México que era muy famosa, que Matarilli, ¿sí? Que, mira, tú ibas con Matarilli y le decías, quiero trabajar en la policía. Y Matarilli te daba una carta de recomendación o te mandaba con alguno de sus compadres y entrabas a trabajar a la policía. Hemos tenido muchos, Manuel, ¿sí? López Dóriga. Sí, hay que conocer la historia de López Dóriga, cómo llega a Canal 13 de la mano de Margarita López Portillo. ¿Y qué hacen del canal? Una porquería. Y gastan todo el presupuesto y cambian a todos los opinadores. Si tenemos una larga historia de corrupción en la prensa, entonces el chayote, el embute, el sobre, no es un mito. Mira, antes los políticos pagaban publicidad en los periódicos y decía inserción pagada.
Después desapareció la inserción pagada y se llamaron gacetillas. Y después empezaron a darle dinero a los periodistas en las giras de los presidentes, en las giras de los gobernadores, se les entregaban sobres, chayos o embutes. Entonces, tenemos una larguísima historia de corrupción del periodismo en este país. Tenemos que sacarla a flote y tenemos que impulsar un cambio en el periodismo. Pero mira, Manuel, no solo, sería muy delicado hablar solo de periodistas. Los dueños de los periódicos también se han enriquecido brutalmente, manipulando, ocultando o negando información. Muchas veces, cierto, los presidentes tenían mano dura con ellos, pero también se autocensuraban por el dinero. Las nóminas de los periódicos no se podían pagar solas. Las pagaba la presidencia, las pagaba el gobernador, las pagaba algún secretario. Los periódicos, los medios de comunicación se habían convertido en medios de mandar mensaje entre las élites políticas. Así era Televisa, así era TV Azteca y así eran prácticamente todos los periódicos. Mira, todavía hasta hace muy pocos años podíamos contar con los dedos de las manos los periódicos independientes de este país. Correcto, maestro Paco Cruz, ya estamos de vuelta. Maestro, yo le agradezco mucho su tiempo, su presencia aquí en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX por darnos justamente este análisis en el día número 10 del juicio de Genaro García Luna y ojalá que muy pronto podamos volver a contar con sus valiosos análisis en este espacio, maestro. ¿En dónde lo podemos encontrar en redes sociales? Manuel, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez, que yo te agradezco en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y mira, Manuel, la verdad, yo te voy a decir antes de irme, estamos pendientes por muchas cosas. Primero, porque estoy seguro que tú como yo, ansiosos de que salga el nombre primero de Felipe Calderón. Y segundo, igual de importante, que salgan los nombres de esos periodistas que recibieron dinero del Conejo Poveda. Por supuesto, maestro, pero a ver si no me salen algunos como que ese dinero no era real, que no existía, que pesaba 1 tonelada y que por lo tanto no se podía dar el chayote como al... Mira, Manuel, yo por lo pronto tengo necesidad de ir a comprar dólares, pero mejor voy a preguntarle a Raimundo Riva Palacio si los compro por kilos, los compro por gramos o los compro por... No sé, primero voy a preguntarles, pero no, mira, ellos lo van a ocultar, lo van a negar. La única realidad es que en las cuestiones serias, ellos querían hacer presidente a Genaro García Luna. Imagínatelo. Sí, no. Pero bueno, de eso y más vamos a estar documentando en las siguientes semanas. Maestro, yo le envío un fuerte abrazo y le agradezco mucho. Igual, Manuel, gracias. Hasta luego. Es el periodista.